Bienvenidos al primer capítulo de Machine Learning. Este es un nuevo canal que estamos arrancando con la idea de hablar de tecnología en español de una forma que sea abierta y reproducible. Vamos a estar tocando muchos temas de inteligencia artificial y de cloud. Y hoy en particular de lo que vamos a hablar es un poco vamos a tocar los anuncios que se hicieron durante la re:Invent 2021 de AWS, y en este caso vamos a hablar de SageMaker Studio Lab. Vamos a tocar tres cosas hoy, y la primera es ¿qué es y para qué sirve Studio Lab? La segunda, cómo se compara con otras opciones que están disponibles también en el mercado que hacen cosas muy parecidas. Y la última es qué otras cosas se pueden hacer con Studio Lab y cómo se puede extender las funcionalidades, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver es cómo podemos tener acceso a esto, ¿no? Entonces, acá arriba de todo podemos ver que tenemos dos botones, Sign In y Request Account. Si vamos a Request Account, podemos ver que simplemente agregando nuestros datos como cuenta de correo, nombre, apellido, etc., ya podemos hacer un request para tener acceso. Esto es algo que demora más o menos 1 a 3 días, pero es completamente gratuito. No necesitas tener una cuenta de Amazon y básicamente la aprobación es, no hay que ni siquiera hablar de un caso de uso, ¿no? Entonces la aprobación es prácticamente automática. Ahora, ¿qué es Studio Lab? Es una forma de poder levantar básicamente una instancia que puede tener o no una GPU durante un tiempo determinado, que tiene varias características, ¿no? Primero tenemos una cantidad de memoria, 16 GB de RAM, una cantidad de almacenamiento que es persistente, 15 GB aproximadamente, y tenemos, como decíamos antes, la capacidad de tener o no una GPU. En este caso es una NVIDIA T4, ¿no? De 16 GB de RAM. Vamos a ver un poquito cuáles son las cosas que están disponibles. Como vemos acá, es completamente gratuito, puede funcionar con CPU o no, y tenemos este storage que es persistente. ¿Por qué es importante que sea persistente el storage? Esto es una de las primeras diferencias que tiene con la competencia. En este caso podría ser Colab, por ejemplo, Google Colab, y es que cada vez que se apaga esta instancia no hay que volver a instalar las librerías o, por ejemplo, el environment de Conda que tiene para volver a empezar con un entrenamiento, por ejemplo, que se cortó a mitad de camino, o para clonar un repo, por ejemplo, y volver otra vez a empezar de cero con el entorno de desarrollo que se tenía en ese momento. Entonces, volviendo para atrás, ¿qué es esto? Es una forma de hacer un deployment de un environment que tiene JupyterLab funcionando detrás por un tiempo determinado de una forma completamente gratuita. ¿Para qué sirve? ¿Para quién esto puede tener sentido? Para cualquier persona que está estudiando, que quiere hacer algún tipo de trabajo o algún desarrollo muy rápido y quiere probar un entrenamiento, por ejemplo, con una GPU, si funciona, y quiere hacer este tipo de desarrollo, ¿no? Para mí, en mi caso, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta es esta página, Papers with Code, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los papers, pero también tenemos el repositorio donde está el código, ¿no? De esto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este, podemos ver lo que hace este paper, ¿no? O sea, lo que está haciendo es tomando una imagen de la vida real que es bastante degradada por el tiempo y después está generando una imagen nueva en base a la información que tenemos. Podemos ver que este es cualquiera, el anterior, pero este es bastante bueno, ¿no? O sea, hasta por lo menos mantiene el bigote. Ahora, si nosotros quisiéramos reproducir este código, necesitaríamos tener o nuestra máquina local corriendo una GPU, etcétera, ¿no? Es bastante caro y difícil hacer esto. Ahora, si quisiéramos abrir esto en Studio Lab, podemos hacerlo. Podemos clonar este repo directamente en tu Studio Lab y no tenemos que preocuparnos por ejemplo, el costo que tendría, porque es completamente gratuito, y gracias a esas horas de GPU que tenemos disponible, eso quiere decir que podemos entrenar nuestro propio modelo o hacerle un tipo de fine tuning sobre este repositorio, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, ¿qué es lo que hace? Ya lo vimos, lo que está haciendo es darnos compute por una cantidad determinada de tiempo con unas características
técnicas, digamos, que tenga esta instancia. Podemos ver acá al principio que tenemos nuestro proyecto, en este caso está detenido, y vamos a elegir GPU, ¿no? Le damos que sí, use GPU, y le damos a empezar el runtime, ¿no? Entonces ahora va a tardar 1 o 2 minutos más o menos, y esto lo que está haciendo es, está separando una parte de compute, la está reservando para nosotros, la está haciendo el deployment en cualquier lado. Ahora lo vamos a ver en qué lugar está sacando esa capacidad de compute, digamos, si está en Estados Unidos, si está en Inglaterra, si está en donde está, en cualquier lado. Pero mientras esto está pasando, podemos ver las otras cosas que están disponibles. Tenemos acá varias notebooks de ejemplo, ¿no? Para aprender, en especial si están recién empezando a meterse en la parte de Deep Learning. Podemos ver acá que hay varias de estas notebooks para empezar, ¿no? Y acá podemos ver cómo se hace. Si se pone Copy to Project, esto lo que hace es nos va a copiar esta notebook. Esta es una notebook. En este momento la va a copiar a nuestro environment, o podemos clonar directamente todo el repositorio y empezar desde ahí, ¿no? Así que acá podemos ver arriba de todo que dice tiempo disponible, 3 horas 59. Esto es lo que tenemos disponible nuestro environment con una GPU también ahí adentro, ¿no? Entonces podemos hacer lo mismo con Hugging Face. En este caso, si apretamos Hugging Face Preview, podemos ver que podemos correr acá esta notebook, ¿no? O sea, si la copiamos, podemos verlo. Y si vemos en la dirección, acá arriba de todo, se ve que la URL dice import GitHub, etc., ¿no? Entonces, esto quiere decir que podemos abrir directamente una notebook que está guardada en un repositorio de GitHub directamente en StudioLab, lo que es bastante piola, la verdad. Ahora, punto 2. ¿Cómo se compara con otras opciones? Bueno, ¿cuál es la competencia principal que tiene esto y lo histórico, ¿no? ¿Quién fue el que revolucionó el mundo de Machine Learning en este sentido para estudiantes, ¿no? Yo soy un usuario muy grande, la verdad, de esto, es Colab. Y en este caso, primero empezó siendo completamente gratis, pero a medida que fue pasando el tiempo, podemos ver que empezaron a meter como algunos tipos de pricing models, dependiendo de las características de lo que uno quería hacer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Colab Pro, que esto tenía acceso a un par de GPUs un poco mejores, más memoria, etcétera, y también Pro más, y etcétera. Y ya tenemos cada vez más, o sea, mientras más plata pones, un poquito mejor. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que llega un momento donde la instancia se corta completamente y se pierde absolutamente todo lo que estábamos haciendo. Entonces, si uno estaba haciendo un entrenamiento con una de estas notebooks y cerraste el browser, se perdió. Pasó el tiempo disponible, se perdió. Y cada vez que lo volvés a abrir, tenés que volver a instalar todas las librerías, el environment, etc. Los checkpoints, por ejemplo, si estuviste haciendo un entrenamiento por partes, ¿no? O sea, entreno 2 horas, guardo los checkpoints, retomo desde esas 2 horas. Eso tampoco era algo que sea bastante fácil de hacer. Y después, finalmente, había varios hacks. Por ejemplo, que era un hack que básicamente lo que te hacía era la habilidad de poder abrir una terminal, ¿no? Dentro de Colab y conectarte con Visual Studio Code, etc. Pero básicamente abrir una terminal en la instancia donde estaba corriendo Colab, perdón. Entonces, ¿qué es Colab? Colab también es un Jupyter Notebook, pero le pusieron básicamente una UI encima, tuneada. Entonces acá podemos ver, se puede hacer, qué sé yo, agregarle más código, más texto, etcétera, ¿no? Y todo esto es básicamente lo mismo, pero se ve un poquito distinto. Esas son las únicas diferencias. Y acá, si queremos ir al storage, tenemos que meternos con nuestra cuenta de Google, y después eso quizás podríamos hacerlo, conectarlo con nuestro Drive, y ahí puede ser una forma de tener algo de storage persistente, pero es bastante complejo directamente todo. Entonces, volviendo para atrás, ¿cómo se comparan? Este artículo lo voy a poner en la descripción del video, junto a todos los links que están viendo en este video, los voy a poner ahí. Pero este es un artículo bastante bueno que compara la performance entre StudioLab, haciendo un entrenamiento para, bueno, dependiendo de qué
task es el que queremos resolver. En este caso es una versión más pequeña de ImageNet, o sea que un algoritmo de Computer Vision, y después se va a entrenar un modelo de NLP desde Hugging Face con este dataset de IMDb, ¿no? Entonces, comparando los resultados, podemos ver que StudioLab es bastante rápido, la verdad. Y esto es muy interesante porque tiene, en algunos casos, tiene una GPU peor que las demás. Pero bueno, se explica un poco más en el artículo, ¿no? Cómo es, o sea, la forma de entrenar el modelo y características, que después en otro video lo vamos a hablar un poco mejor, pero básicamente termina teniendo una performance más alta. Así que eso, muy interesante. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer dentro de StudioLab y cómo se puede extender la usabilidad? Vamos a volvernos acá y vamos a ir al frontend de StudioLab. Vamos a abrir Open Project. Vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Y esto lo voy a empezar a cerrar, así no tenemos tanto ruido. Sí, LibSite. Y tenemos este que es nuestra intro de StudioLab, ¿no? Entonces, primero, yo acá tengo varias carpetas que yo ya me fui creando y fui experimentando. Pero acá a la izquierda, una de las diferencias iniciales que tenemos con respecto a Colab es, por ejemplo, que se pueden usar extensiones, ¿no? Entonces, si se quiere hacer debugging, por ejemplo, de código o cualquier otro tipo de extensiones, ¿no? Como por ejemplo usar LaTeX. Estas son cosas que se pueden agregar desde acá. También se puede tener una conexión con GitHub y ahora vamos a ver exactamente cómo funciona. Déjenme que me meto en este repositorio y podemos ver acá cómo yo ya conecté este repositorio mío. Entonces se puede ver que cualquier cambio que yo haga, yo ya directamente puedo pushear los cambios a mi repo. Y después una cosa también interesante era que antes teníamos que bajar una extensión, tenemos que medio que hackear Colab. Pero acá se puede abrir directamente una terminal y ejecutar código, digamos, sobre esta instancia que tenemos andando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si listamos todos los archivos, podemos ver que estamos parados acá encima, ¿no? Entonces, estos son todos los archivos que tenemos. Si vemos el storage, podemos ver que tenemos estos 25 GB acá disponibles, o sea, 10 GB son los que tenemos disponibles ahora y estamos usando 15 en base a todas las pruebas que estoy usando. Y después, si corremos, por ejemplo, NVIDIA SMI, podemos ver qué tipo de GPU está disponible y podemos ver que acá tenemos la T4 y tenemos unos 16 GB de memoria, así que bastante bueno. Y volviendo a esto, una cosa que me pareció muy muy bueno, ¿no? Porque como es bastante estándar la versión que está usando, se pueden hacer cosas que se hacen con JupyterLab muy comúnmente, ¿no? O sea, eso es algo que en Colab tampoco se puede hacer. Y por ejemplo, acá tenemos este YAML, ¿no? Donde yo escribí, por ejemplo, un nombre para este conda environment, escribí las dependencias y escribo también las librerías que quiero que se instalen, ¿no? Entonces, simplemente cliqueando con el botón derecho sobre el archivo, puedo apretar acá que dice Build conda environment y esto directamente me va a empezar a construir este environment, ¿no? Si no, por default, creo que era así, y ahí se puede ver la lista de environments que tenemos por default, ¿no? Y StudioLab es el que estamos usando. Pero ahora, una vez que termine de instalar, voy a tener un environment más. Y lo importante es que cuando yo cierre esta sesión, cuando la instancia se me apague, voy a volver a abrir esta misma notebook, por ejemplo, y voy a tener todavía este environment funcionando, ¿no? Que es lo bueno de todo esto. Y en este caso, acá podemos ver una notebook que hice con una demo muy pequeña. En otro video vamos a estar hablando un poco más. En este caso lo que quería hacer era hacer un sistema de reconocimiento de speech en español. Entonces instalé bastantes librerías en todo esto para que corra. Y lo que hace es, al principio importa esto, hace una demo de esto, trayendo los modelos desde Hugging Face. Y eventualmente se baja un video de YouTube. En este caso me estoy bajando un video
que es una entrevista a Borges, que le hacen una pregunta, dura un minuto, una cosa así. Y después, al final, podemos correr una transcripción sobre ese audio, ¿no? Esa entrevista. A ver si se puede escuchar. ¿No? Creo que no se escucha el audio. Pero bueno, básicamente esto genera una transcripción sobre ese audio, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá al final. Así que con esto podemos ver, acá todavía sigue instalando esto y una vez que termine de instalar, me va a volver a aparecer acá y es algo que podemos usar. Así que con esto, creo que, bueno, esto es Studio Lab y todas las cosas que se pueden hacer. Vamos a seguir hablando de esto en otros videos y viendo cómo se puede extender Studio Lab con distintos casos de uso para Computer Vision, para NLP y también para GitHub.